Comencemos entonces a navegar. Aquí arranca nuestra travesía. Muchas gracias. Le damos y le cedemos la palabra a la doctora Constanza Moreira. Y quiero comenzar con una reflexión política general, porque tengo la impresión de que hay un cierto disparo en contra de la educación muy generalizado. A propósito de un diagnóstico certero, pero creo que en un planteo general que debiera ser recolocado. El diagnóstico certero es que el Uruguay fue un país de alta educación relativa, la población uruguaya era de las más educadas de América Latina, sobre todo cuando la América Latina era analfabeta, ¿no? Entonces el Uruguay había tenido una educación básica muy importante, teníamos una educación terciaria, un porcentaje de población con estudios terciarios de los más altos de América Latina, y me parece que ya que éramos un país pequeño y pobre, y estábamos entre dos grandes, el hecho de ser un país culto figuraba entre los temas del orgullo nacional. Y crecientemente hemos venido asistiendo a por lo menos dos elementos de diagnóstico que me parece que son centrales para el tema de la educación. El primero es que el Uruguay ha ido retrocediendo en relación al ritmo de avance educativo de los países de la región, especialmente Brasil, pero también Paraguay, en materia de conclusión de la educación media. Nosotros hoy tenemos una conclusión de la educación media, es decir, están terminando el ciclo medio de educación, creo que es el 38% de los jóvenes de la cohorte de edad correspondiente, de los jóvenes en esa edad. Y entonces, bueno, más o menos la educación primaria está universalizada, la educación terciaria es altamente dependiente de que los estudiantes terminen el ciclo medio, porque si no, ¿quién llega a la universidad o a las distintas ofertas de educación terciaria que hay? Y entonces me parece que sí, que hemos colocado bien el tema de que la educación media se ha transformado en el agujero negro de la educación uruguaya, o en todo caso en el objeto de nuestros afanes y desvelos, especialmente en el ciclo básico inicial. A partir de eso, el gobierno, ahora no tengo más remedio que hablar como política, como gobierno, es decir, que tengo que poner una perspectiva política a esto, y bueno, el gobierno ha determinado como meta, no tengo muy claros los plazos de esta meta, seguramente no es en el ciclo de gobierno, sino que es una meta de largo aliento, la universalización de la educación media básica, es decir, los 3 primeros años de secundaria, para lograr cumplir con algo que estamos comprometidos legalmente, ¿no? Que es que todos los jóvenes concluyan, creo que son los primeros 10 años de educación. Eso es un compromiso legal, pero que en realidad en los hechos no se cumple. La generalización de la educación media superior, con la meta de que podamos, según el rector de la universidad, hacia el fin del bicentenario tener 80% de los gurises y gurisas terminando la educación media superior, y generalizar la educación universitaria. Entonces, está bien el diagnóstico de que nuestros grandes problemas están en la educación media, que tenemos un porcentaje de personas que egresan de la educación media muy bajo y que no hemos avanzado sustancialmente en eso en los últimos años. Está muy bien que nos miremos en el espejo de la región, porque Brasil ha avanzado a pasos de gigante. Brasil, que fue de los países con menor educación relativa de toda América Latina, ha avanzado a pasos de gigante en los últimos 20 años. Paraguay viene avanzando. Argentina nos pasó hace bastante tiempo. Entonces me parece bien que nos comparemos por aquello de que la competencia estimula mejorar, en fin, y también me parece bien que el gobierno haya determinado esas metas, y especialmente que haya comprometido el 4,5% del Producto Bruto Interno para la educación. Esto fue un viejo anhelo, ¿qué anhelo? Fue una iniciativa de los sindicatos de la educación. Yo no recuerdo bien el año en que hubo una iniciativa de reforma constitucional para que se incluyera un porcentaje en educación como un gasto fijo. Por la vía de reforma constitucional. No triunfó, pero tampoco fue que sacó tan pocos votos, creo que sacó el 44% de los votos, algo así. Pero para lo que sirvió, me parece, esta iniciativa, es que para el gobierno de izquierda, que la izquierda estuvo en esta convocatoria, el Frente Amplio, los sindicatos de la educación, apenas instalado, reclamara el 4,5% del producto para la educación. ¿Por qué es importante tener un porcentaje fijo
del producto para la educación. Yo lo defiendo, pero bueno, hay gente incluso dentro de mi partido que no creen que es bueno que haya algo fijo. Yo creo que es bueno que haya algo fijo para la educación para que no se termine transformando en el eslabón más débil, porque si ustedes miran cómo cayeron los salarios docentes con la crisis del 2002, van a descubrir que, bueno, de las cosas que puede recortar un gobierno, es ahí la educación, y si nosotros asumimos un compromiso de tener un porcentaje del producto, no solamente estamos evitando que la educación pague el pato de nuestras crisis o nuestros ajustes, sino que además estamos asumiendo el compromiso de que si el país crece, entonces van a crecer proporcionalmente los recursos destinados a la educación. Y esta me parece una posición política y filosóficamente muy compartible si es que efectivamente creemos que la educación y la educación pública es la prioridad nacional. ¿Por qué me refiero a la educación pública? Porque también hay un mito muy extendido de que la educación privada, las clases medias mandan a sus hijos a la educación privada. Bueno, a ver, el porcentaje de jóvenes que van a la educación privada en primaria y en secundaria es el 15%, promedio. En el interior es muy superior el porcentaje de gente que va a la educación pública por sobre la privada, y en Montevideo aumenta la educación privada. Pero en todo caso, el 85% de los niños, adolescentes y jóvenes son educados en establecimientos de educación pública. Por consiguiente, para modificar cualquier cosa de la educación siempre será a través de la educación pública. 2 minutos, senador. ¿Cómo 2 minutos? Ni empecé. Bueno, entonces, las dos principales disparidades que tenemos en educación es la disparidad entre pobres y ricos. Realmente existe algo que en Uruguay se llama la brecha educativa, y es que mientras el 90% de los jóvenes de estratos medios terminan el secundario, lo hacen, no sé, el 30 o el 40% de los más pobres. Y luego está la brecha Montevideo interior, que me parece que es la que nos ocupaba acá. Por eso me parecía que recién estaba redondeando mi planteo. Pero vamos, 3 minutos más. me da 3 minutos más, pero qué generosidad. Bueno, a ver, la brecha Montevideo interior respecto de las metas y de los logros educativos tienen que ser colocadas en un plan de desarrollo integral del país. El edil me señalaba que el tema de la educación terciaria tiene que ir de la mano con un plan de desarrollo integral del país. ¿Por qué? Porque el Uruguay está experimentando un cambio productivo muy acelerado para lo que ha sido su historia. Estamos transformándonos en un país agrícola y quién sabe, tal vez en un país minero. Y además tenemos un tipo de crecimiento que está exigiendo cada vez más calificación de la mano de obra. Es decir, la demanda de mano de obra especializada, técnica y educada está siendo muy creciente en el Uruguay, y hay profesiones que tienen pleno empleo en este momento. Entonces, para eso que la educación tiene que plantearse un programa de medio o largo plazo donde se acompase la oferta educativa, es decir, los cursos que se dan, las carreras que se dan, a lo que se requiere. Y dentro de lo que se requiere hay algunas cosas que debemos acompañar desde la educación. La primera es que tiene que aumentar la diversidad de la oferta educativa. La diversidad no solamente de temáticas, saberes, especialidades y carreras, sino la diversidad respecto de la cantidad de años de educación que se requieren para, ¿no? Se tiene que estimular las carreras cortas que se enganchen con carreras largas. Se tiene que estimular la sinergia y complementación entre la educación secundaria y la educación terciaria, algo de lo que ahora se está haciendo a través de las tecnicaturas. Sé que sobre esto va a hablar Gregory Randall, así que no me refiero a esto, pero no me quiero referir más extensamente a esto, pero la idea de poder tener una educación técnica al mismo tiempo secundaria y terciaria basada en rubros productivos del país que sabemos que son de creciente importancia, como la madera, la carne, los agroenergéticos, etcétera, es una de las cosas a las que está apostando conjuntamente la UTU y la universidad, y es de lo que me parece más interesante de lo que se ha hecho en los últimos tiempos, y poco se conoce sobre esto. Y luego también tenemos que ir hacia modalidades de aprendizaje semipresenciales. Yo conversaba con un antiguo alumno mío que ha debido interrumpir sus estudios en Montevideo porque se vino a Flores a ocupar cargos políticos muy importantes, y nosotros requerimos un acompañamiento de los estudiantes en modalidades semipresenciales que no solamente tomen en cuenta los itinerarios, si efectivamente queremos hacer programas de descentralización territorial, que la gente pueda venir a Montevideo, radicarse en el interior, que no solamente acompañen esos itinerarios de la población, sino que también recojan una realidad esencial
especialmente en la enseñanza terciaria de los estudiantes, y es que la inmensa mayoría trabajan. Los estudiantes nuestros trabajan. Después de cierta edad se trabaja, y nosotros tenemos que tener una oferta de educación terciaria para estudiantes que trabajan. No para estudiantes que pueden ir a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, como cuando yo estudiaba, que tenía una clase a las 3, eso ya no existe más. Entonces me parece que la educación también tiene que flexibilizarse en ese sentido. En el minuto que me queda, quiero decir que desde el punto de vista de la Comisión de Educación del Senado y de Diputados, nosotros estamos trabajando en 3 líneas. La primera es mejorando y acelerando los procesos de evaluación de las nuevas ofertas de educación terciaria, especialmente las privadas, para impedir que cosas como las que pasaron con el Instituto de Punta del Este, que algunos las conocen, era un instituto universitario que dejó mucha gente afuera, vuelvan a pasar. Esto se produce como resultado de varias cosas, de las dificultades de gestión y en algunos casos de la irresponsabilidad política de quienes condujeron este proceso de formación, pero también de que el propio Estado es demorón y larguero en la evaluación de los procesos de educación terciaria de las privadas. Entonces necesitamos, como queremos mejorar e incentivar la diversidad y el aumento de oferta de cursos, de carreras de distinto tiempo de duración y articuladas institucionalmente entre varias instituciones, tenemos que mejorar nuestro proceso de evaluación, y se está aprobando entonces una agencia de acreditación y se está reforzando la parte de evaluación dentro del Ministerio de Educación y Cultura. La segunda cosa es que estamos creando el Instituto Terciario Superior, estamos creando políticamente, pero bueno, los proyectos en este caso nos los hacen llegar los propios organismos de la educación, que es el instituto que se va a encargar de todas estas tecnicaturas y carreras cortas, como un instituto nuevo y como un nuevo modelo de gestión que queremos que esté desprendido de las viejas rutinas de nuestros viejos modelos de instituciones educativas. También creo que Gregory se va a referir a esto. Y en tercer lugar, queremos reforzar la formación docente. La formación docente por 2 razones. Una, por mujer, porque las mujeres son el público privilegiado de la enseñanza terciaria no universitaria, que es la formación docente. Es cierto que hay hombres, pero la formación docente es un bolsón de trabajo para las mujeres, la formación docente a todos sus niveles. Queremos transformar, no emparejar la formación docente, sino tener un instituto que abarque todas las modalidades de formación docente que existen en el país, que son muchas y deben estar necesariamente articuladas. Y bueno, yo diría que si nosotros consiguiéramos, desde el punto de vista político, conseguir aprobar el Instituto Terciario Superior, que es el que se va a encargar de las tecnicaturas, consolidar el Instituto Universitario de Educación, que es el que se encargará de la formación docente, y tener un buen sistema de evaluación de carreras, habremos dado, desde el punto de vista de la institucionalidad, habremos dado un avance significativo. Termino diciendo que Rodrigo Arocena, que compareció por estos y otros temas a la Comisión de Educación del Senado, dijo que las principales novedades y la principal creatividad estaba surgiendo dentro del sistema educativo precisamente de trabajar con el interior y no Montevideo. Quiere decir que son los desafíos del interior lo que está ayudando a que desde la educación estemos dando un salto institucional y un salto también de cabeza. Así que